camino es Ashoel Umoshiv. Gracias. 44. Camino 44 es Shoel Umeshiv. Umoshiv. Lishol es quien pregunta. Meshiv o Moshiv es quien contesta. Sí, puedo anotarlo. El azul creo que funciona. El verde. ¿El verde funciona bien? Sí, el verde funciona. Shoel Moshiv. Ok. Pregunta Y se y asienta. responda. Y responde. Sale el Shubá. Sí, porque Meshiv sería Moshiv. Ok. ¿Incendio? Todo. El concepto de Shoel Meshiv es Meishiv, no Moshiv, Meishiv. El concepto es una persona sabe analizar. Uno tiene que aprender a analizar. Este es el concepto base. Quiero partir por una parte que es distinta, como les decía, que lo que decía el Rab, pero que es la base del pensamiento yehudí. Y a mi entender es la prueba más poderosa de que Dios existe. Todo está construido sobre la base de que uno puede analizar. Y la forma en que uno analiza es que uno hace una pregunta y contesta su pregunta. Y esa pregunta acarrea nuevos problemas que uno tiene que ir resolviendo. Si ustedes se fijan en su proceso de conversación con gente cuando tienen algún problema, típicamente surge algún problema. Ese problema se plantea como una pregunta y entre las dos personas que están conversando surge una respuesta. Pero esa respuesta hace que surjan nuevas preguntas. Y esas nuevas preguntas tienen nuevas respuestas. Y así sucesivamente hasta que uno va avanzando hacia el origen, la raíz del problema en sí. De la misma forma, cuando uno quiere resolver un problema, por ejemplo, un problema de arquitectura o de ingeniería, uno plantea lo que quiere, pero para poder hacer eso se requiere ABC. Para poder hacer eso ABC se requiere CDE, vejule, se va desarmando. Así se hacen los proyectos. Cuando uno quiere hacer un programa de computación, un proyecto de cualquier tipo, se toma lo que uno quiere y lo va desarmando. Bueno, para poder hacer esto necesito esto y esto. Para cada una de esas etapas necesito esto y esto. Y así lo voy desarmando. Pregunto qué es lo que requiero y sale una como respuesta a esto. Funciona en todos los ámbitos del saber humano. Y está montado sobre una lógica muy interesante. Nosotros pensamos. ¿Cómo es que pensamos? Es una pregunta así como medio volada, ¿no? ¿Qué significa que pensamos? Estamos acostumbrados a decir que las cosas son lógicas, ¿cierto? Cuando algo funciona como que tiene sentido, es lógico. Es una expresión que no necesariamente desde el punto de vista filosófico no necesariamente es la correcta, aparentemente, pero es como nos resulta natural decir. Tiene lógica, funciona, tiene sentido lo que se está diciendo. ¿De dónde viene eso? ¿De dónde viene que nosotros sabemos pensar? ¿Cómo suponemos que sabemos pensar? ¿Se han preguntado alguna vez por qué piensa uno? Suena mucho a Descartes. ¿Ah? Suena mucho a Descartes. No, eso es como Descartes lo utilizó, de hecho. Pero Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shehakol nidro. Amén. No todo el mundo piensa. Todo el mundo piensa, no todo el mundo quiere pensar. Ese es otro cuento. No todo el mundo se tiene. Mejor, eso también. Todo el mundo piensa, pero aunque no lo quiera reconocer. ¿Cuáles son las preguntas? ¿Cómo sabemos que pensamos? ¿Qué significa que pienso? Fíjense lo curioso. Un bebé, cuando nace, que él uno sabe pensar. Y parte del proceso del desarrollo del cerebro, voy a partir por decir, en realidad de la mente, y si quieren de la persona,
es que aprende a pensar. ¿Y cómo aprende? Empieza a reconocer patrones, orden en las cosas que suceden. Si uno mete el dedo al fuego, se quema. Es un patrón. Uno siempre que mete el dedo al fuego, se quema. ¿Correcto? Los dedos al enchufe, lo mismo, etcétera. Como son cosas que uno hace inducciones y deducciones. Y el proceso de deducción y de inducción es un proceso de aprendizaje. Y para que yo pueda pensar, requiero poder aprender. Y el aprender tiene que ver con dos cosas: aprender y aprehender, que es una palabra que les fascina a los filósofos. ¿Sí? Aprehender. ¿Qué significa aprehender? Es como captar la cosa, ¿cierto? Como litfos, asir, no con C, sino con S. Asir y sin H. Asir. Agarrar, pero mentalmente, como litfos, unión. ¿Sí? Ese es el concepto. Aprender algo es captarlo y poder absorberlo, internalizarlo de alguna forma. Las cajas. Cuando uno empieza a crecer, empieza a hacer relación de cosas, empieza a entender conceptos, los empieza a ordenar y empieza a ver la relación entre ellos. Y a medida que uno va entendiendo eso en forma instintiva, uno va absorbiendo una mecánica de la realidad. ¿Hasta aquí es claro eso lo que estoy diciendo? Es muy interesante lo que estoy diciendo, fíjense. Uno va absorbiendo montones de patrones y los va ordenando. El cerebro es una máquina, en forma automática, toma esos patrones y los va ordenando, los va clasificando. Y empieza a ver cierto tipo de patrón común a estos patrones. Cada vez que sucede este tipo de cosas se llaman causas. Este tipo de cosas son consecuencias. Este tipo de cosas son responsabilidades. Son niveles de abstracción distintos. Al principio, cosas muy básicas, y a medida que voy construyendo sobre esas cosas básicas, cada vez más nivel de abstracción. Y así aprendo a pensar. El concepto de pensamiento es que yo empiezo a relacionar cosas. Cosas que por mi experiencia son patrones que se repiten. Que es lo mismo que hace la lógica. Cuando yo digo que la lógica, fíjense, tiene que ver tremendamente relacionados. ¿Por qué? Fíjense, un pensamiento tiene que ver con que yo estructuro conceptos, patrones que encontré. Pero los patrones tienen un orden. No puedo hacerlo de cualquier forma. Cuando yo hablo, tengo que juntar sustantivos, preposiciones, adjetivos, ¿correcto? Verbos, números, etcétera, toda clase de cosas, y no puedo ordenarlas de cualquier forma. Suena raro cuando uno plantea mal una frase. ¿Perdón? Y cuesta entenderlo. Cuesta o no se puede ni entenderse. Normalmente hay un patrón con el que uno construye las frases y las oraciones que uno arma. Está el sujeto. No es el pensamiento. No es el pensamiento, pero el pensamiento está desordenado, no está estructurado. No necesariamente eso es cierto. ¿Por qué? ¿Por qué? Fíjese. Normalmente el pensamiento viene como una secuencia de preguntas y respuestas, que es un tipo de orden. En términos del cerebro, funciona como estallidos aquí y allá, como lo que sea. Pero eso es cuando es caótico. Cuando es no un pensamiento, sino una divagación. Cuando la persona está pensando, se ordena. Y de hecho se ha visto, en términos de imágenes cerebrales, se ha visto cómo se empiezan a concentrar los puntos de funcionamiento del cerebro en función de qué es lo que se está pensando. Es muy ordenado. Un proceso de pensamiento es tremendamente ordenado y sistemático. Los procesos de análisis son también iguales, muy ordenados y muy sistemáticos. Y cuando una persona plantea una oración, un pensamiento mal, entonces no tiene lógica. ¿Qué significa que no tiene lógica? La lógica significa que tiene una estructura coherente y ordenada. Eso significa que es lógico. Es coherente y ordenado. Y fíjense lo curioso. El mundo responde a esto.
Todo responde a esto. Hay una ley en el mundo que se llama la ley de la entropía, que muchas veces, discutiendo este tipo de cosas, la gente la plantea como un argumento en contra, ¿no? ¿Cuál es la ley de la entropía? Que todo tiende a la entropía, que es una medida del desorden de las cosas. Es decir, las cosas tienden a desordenarse. La pregunta interesante para hacerse es, ¿eso es siempre o es a veces? ¿Qué significa que haya una ley en la realidad? Que siempre sucede. La ley de la entropía se llama la ley de la entropía, una de las leyes de la termodinámica, es una ley porque siempre pasa igual. No existe que ustedes le pongan dinamita a un edificio y se construye un piso más con la dinamita. Se cae el edificio porque se le incorpora una cantidad de energía y lo que pasa es que las partículas del edificio se empiezan a desordenar. No se ordenan y nos surge un piso nuevo o una pieza nueva. Se desarma porque las cosas tienden al equilibrio y el equilibrio opuesto en términos de desorden. Tiene a ser todo homogéneo. ¿El desorden es equilibrio? El desorden está relacionado con el equilibrio. Pero Rob, no me mate, pero la lógica es relativa. O sea, según cada sociedad hay una lógica distinta y Eso no es cada cierto. persona tiene una lógica distinta. No. Yo funciono con una lógica. Eso es falso. Eso es falso. Claro que no. La lógica es matemática, está relacionada con las leyes. Las preposiciones lógicas son un estudio de la filosofía, son una rama de la filosofía y está estructurado completamente. Están las tablas de lógica, están las proposiciones lógicas, las formas de establecer frases, la forma de calcular. Hay toda una teoría en términos de cómo manejarlo, los valores de verdad. Todo funciona de forma muy estructurada, tanto que sobre eso se construyen los computadores, que no puede haber algo más que funcione más ordenado que un computador. La lógica es absolutamente sistemática y es cero relativa. Lo que puede ser relativo es lo que yo meto en el sistema de la lógica para que salga un resultado. La lógica es como calculo, porque siempre funciona igual. Si yo meto distintos paradigmas, entonces van a salir distintos resultados. O sea, todo depende del paradigma que yo ponga en la lógica. Correcto. Todo depende de lo que yo quiero pensar. Si yo quiero pensar que el mundo no tiene sentido, entonces voy a concluir que el mundo no tiene sentido. ¿Se acuerdan de eso? Y si quiero pensar que el mundo tiene sentido, voy a encontrar que el mundo tiene sentido. Siempre. Eso es lo que estoy diciendo, que la lógica depende. Eso no es lógica. Eso no es lógica. Eso es visión del mundo. La lógica es la estructura de cómo lo analizo. No tiene que ver con qué es lo que analizo. Tiene que ver con cómo lo analizo. Son dos cosas distintas. ¿Hasta aquí es claro lo que estoy diciendo? ¿Ve la diferencia entre las dos cosas? Es caja. Fíjense lo curioso. Yo puedo analizar de la misma forma las matemáticas, la lógica, los sentimientos, todas las ramas de la ciencia, la literatura, las artes. Todo se puede analizar de la misma forma. No. No. Fíjense que hay un paso más interesante. Y el mundo funciona así. El mundo es lógico. Por eso aprendí la lógica, porque aprendí a pensar a partir de los patrones que existen en el mundo. ¿Correcto? ¿Y dónde vienen las cosas ilógicas? No existen las cosas ilógicas realmente. No pueden existir, sería una contradicción, porque Son fantasías. Son, claro, fantasías. Todo tipo de mentiras. Ilógico lo borro del diccionario. No. Ilógico es lo que resulta de un pensamiento cuyas premisas son equivocadas o son falsas o son imaginarias. Entonces se puede salir de los paradigmas para imaginar. La imaginación es la ilogicidad. La carencia lógica, si quieres. Si lo lógico viene de lo que dice la gente del mundo, entonces lo lógico debería de ser completamente a lo que no piensa el mundo. Debería existir. ¿Qué cosa? Algo No que entendí. No entendí, de nuevo. Algo dijo, espera, es que ya me confundí ahora. Dijo que lo lógico venía de un pensamiento del mundo. No, es cómo pensamos el mundo. La estructura, ok. La estructura del pensamiento. Eso quiere decir que entonces lo ilógico es algo de esa estructura que no concuadra. Entonces Correcto. podría ser algo que es anormal, es fuera de la norma de la lógica. Pero eso no es ilógico. Claro, Ilógico. no tiene sentido. Cuando uno dice que algo es ilógico, cuando no tiene sentido, ¿qué significa que no tiene sentido?
No responde a los patrones Que no responde a a la patrones. ¿Y eso qué implica? Que no está en la norma. Que no existe porque es falso. Ah, claro. Eso es lo que significa. Cuando uno dice que algo es ilógico, lo que está diciendo en el fondo es mentira. No debería existir. No, no existe. Si es ilógico, no existe. Si es lógico, existe. Porque la realidad es lógica. Siempre es lógica. Y esto es terriblemente interesante. Fíjense, lo que implica que la realidad está ordenada. Y no hay cómo negarlo. ¿Y cómo yo sé que mis pensamientos son reales? Eso es un tema completamente distinto. No entiendo. Espera un segundo. ¿Cómo la realidad está ordenada Porque y tiene una entropía? ¿Cómo? O sea, espectacular. ¿Vieron la pregunta? Esta es la pregunta que les dije que siempre aparecía. Está la ley de la entropía. Todas las cosas tienden a desordenarse, ¿correcto? Todas las cosas tienden a desordenarse. Significa que Que es lógico que eso la lógica me dice que si yo pongo dinamita en un edificio, ¿qué va a pasar? Se destruye. Se destruye. Eso es la entropía. Es decir, es lógico. Mi lógica me dice cómo funciona el mundo es que si yo le pongo energía a un edificio se cae. Nos dice que tiende al desorden la ley. Las leyes existen y son ordenadas, tremendamente ordenadas. Hay un orden precisísimo, aparte de precioso en el mundo, hay un orden con una precisión impresionante en el mundo. No en los eventos, sino en las leyes que los gobiernan. Los eventos rigen la ¿Cómo el cuerpo entropía, humano? pero en las leyes que ¿Cómo rigen los eventos está el orden. Claro. Que las cosas se desordenen no me prueba que no hay orden. Lo que prueba es que hay un orden que se llama entropía. Todo tiende al desorden. Es una ley. Eso es un orden. ¿Cuándo sería que es desordenado? Que a veces se desordenan y a veces se ordenan. Que a veces las cosas se caen y a veces las cosas no se caen. Que a veces las cosas son lindas y de la misma forma después no son lindas. Eso sería caótico. Que no habría una ley. Cuando hay una ley, puede ser que el evento me resulte en desorden, pero la ley sigue existiendo. Todo tiende al desorden. Todo tiende al desorden. No existe algo que no. Todo tiende al desorden. Lo que implica que hay un orden. ¿Cuál es el orden? Que todo tiende al desorden. 100% lógico. ¿Por qué es lógico? Porque siempre funciona igual. Porque todas las leyes existen y todo funciona igual. ¿Ok? No sé, ¿le puedo poner un ejemplo Práctico. práctico? ¿En qué ámbito le gustaría el ejemplo? Naturaleza. ¿En la naturaleza? ¿Las cosas se caen? ¿Siempre o a veces? Siempre, porque hay una ley que hace que se caigan. Ahora, se puede caer mucho, más rápido, más lento. Se puede caer y este no se cae porque lo agarra un pájaro. Esto se puede no caer porque tiene helio y sube. Esto, pues, hay montones de cosas que parecen desorden, ¿correcto? No, no son desorden, porque son respuesta a otra ley. Siempre está ordenado con leyes. Siempre. O sea, siempre- No existe algo que no tenga leyes. Siempre todo está Todo está respondiendo a las ordenado. leyes. Y las leyes son siempre existentes y siempre funcionan. Pero Raf, ¿qué relación hay? Un segundo. ¿Qué relación hay entre las leyes y la lógica? O sea, ¿la lógica sigue a las leyes? No, la lógica yo la abstraigo, es mi proceso de crecimiento, la abstraigo de la realidad. De las leyes. Yo aprendo de las leyes que las leyes son así. Lo lógico es que cuando yo tengo agua fría y le pongo fuego, se caliente, ¿correcto? ¿Por qué es lógico? Porque yo sé que ese es el patrón. El patrón es que si yo le pongo calor a algo, yo le llamo a eso lógico. ¿Qué significa que es lógico? Porque también ella hizo una abstracción de esa relación. Hice una abstracción, una generalización, Claro. un tipo de abstracción específica que se llama inducción. Por eso conoce la realidad, entonces le da un sentido. Ah, ¿cómo es que conozco la realidad? Hay un problema. Hay un problema en la epistemología, que es la rama de la filosofía que se dedica a la ciencia. Hay un problema gigantesco, que es que no hay ninguna forma de probar que mañana las cosas van a funcionar igual que hoy. No hay cómo probarlo.
ni tampoco va a pasar. No, O sea, todo lo yo que asumo dice que sí. sobre eso. pero que yo asuma que sí, no implica que va a pasar. Podría ser que mañana el sol saliera por el otro lado. ¿Cómo sé yo? No tengo mi experiencia me dice, mi inducción me dice que dado que todos los años ha pasado igual, todos los días pasa igual, tiendo a pensar que mañana va a pasar igual. Y hay un patrón que hasta puedo predecir. Es más, está tan ordenado que lo puedo escribir. Es tremendo, porque lo puedo escribir, anotar con numeritos y le puedo poner, es tremendamente ordenado. Pero no sé si va a pasar mañana. Rap, Sí, entonces nuestro mundo no es lógico. 100% lógico. ¿Y los milagros? Oh, segundo. ¿No ves que la Un ignorancia segundo, lógico no existe? un segundo. Los milagros son... Un segundo. Pare ahí. Lo que está diciendo es una excelente pregunta. Denme un segundo. Lo que implica que ¿qué? Hay un problema enorme en esto que estamos diciendo. ¿Cuál es el- 100% no. No 100%. 100% no. Un segundo. Próximo paso es muy simple. Yo les dije que esta es una Hashem prueba. le saca la lógica ¡Chicas! al mundo. Escuchen. Un segundo. Fíjense, el próximo paso es que hay un problema básico. Fíjense, ¿dónde viven las leyes? ¿Qué son las leyes? Determinado por el hombre. Oh, si fueran determinadas por el hombre, entonces las cosas no se caerían a menos que el hombre las viera caerse. Bueno, el hombre las descubre. ¿Y qué significa? Que la ley existe antes de que el hombre las descubra. Porque si no, las puede descubrir, las tiene que inventar. Un segundo. Fíjense lo que estoy diciendo. El hombre solo puede descubrir algo que está cubierto, es decir, que ya existe, pero no se sabe que existe. ¿Correcto? Eso es descubrir. ¿Qué significa? Que la ley existe, aunque el hombre no lo conozca. O sea, que pueden haber todavía ley. Paso a paso. ¿Qué significa? Que hay un ámbito que no tiene que ver con el pensamiento humano ni la abstracción humana, que son las leyes de la realidad, que están en todo el tiempo, y que no dependen del hombre. Son leyes que existen y que no dependen del hombre. ¿No? Eso es evidente. Eso significa que las leyes viven, existen, son reales. ¿Dónde son reales? No. En la cabeza significa que dependen del hombre. ¿Qué significa la naturaleza? En la naturaleza. Un segundo. ¿En qué parte de la realidad? En la lógica. Hay un problema. ¿Cuál es? Un segundo. Hay un problema. Porque lo que nosotros conocemos como realidad tiende a ser la parte física de la realidad. Pero aquí estamos hablando de algo que ciertamente no es físico. Las leyes son abstractos. Son Abstractos. no espirituales. Oh, yo no he dicho si son espirituales o no. Yo dije solamente que son abstractas. Y el abstracto es por definición no concreto. ¿Mejor? Y lo concreto es por definición no abstracto. Ahora, lo concreto depende del abstracto. El abstracto no depende del concreto. Y viven en mundos disjuntos, no tienen nada que ver uno con el otro. ¿Cómo funciona esto, Bijlal? Fíjense, para que exista una ley es un abstracto. Las abstracciones requieren de un ámbito que no existe dentro del mundo físico. Pero para llevarse a cabo esos abstractos necesitan de materializarse. ¿Cómo? No pueden, necesitan materializarse, pero hay un problema. La materialización requiere que haya una interconexión entre un abstracto y un concreto. El abstracto no tiene nada de concreto porque por eso se llama abstracto. Y el concreto no tiene nada de abstracto, por eso se llama concreto. ¿Cómo se interactúa? Porque el abstracto sí necesita del concreto. ¿Cómo necesita del concreto? Para poder No, ni uno necesita del otro. 100% necesita, el concreto necesita de la existencia del abstracto, porque si no, no tiene comportamiento legal. Pero nos quedamos en la otra. No. La ley. Sí, un segundo, fíjense. Fíjense lo que estoy diciendo, una cosa muy interesante, fíjense. ¿Por qué dicen lo que dicen? Porque saben que es Porque verdad. saben cosas de lo abstracto. Sí, pero de lo abstracto, Por no de lo ayer. concreto. Que resulta en lo concreto. Ellos están en lo material, Ajá. pero bajan cosas de lo abstracto. Mejor. Como a través de Hashem. A través de Hashem. Hashem hace que puedan pensar ciertas, como que las ideas que tienen. Las Lo ideas que que han tienen pensado, de lo es porque que han absorben estudiado. la realidad que Akadosh Baruj Hu creó
Sí. Son capaces de ordenarla y tenerla ordenadita en la cabeza, y entonces saben cómo se comporta el concreto. Sí. Porque lo que yo pienso está completamente relacionado con lo que existe como ley en el universo. No es la ley del universo, es equivalente, una representación mía de las leyes del universo, solo eso. Es una representación, no es la realidad de la ley. La ley es, y yo me puedo asociar a eso. En el Lashon del Rambam, un segundo, en el Lashon del Rambam eso se llama el Sechel Apoel. Akadosh Baruj Hu hace que el mundo se mueva. ¿Cómo lo hace? Con lo que el Rambam llama el Sechel Apoel. Entonces yo me conecto con lo concreto y lo elevo al Tiene que ver con lo que yo hago para abstraer desde lo concreto, hacer inducciones y hacer deducciones. Tomo de lo abstracto y lo llevo a lo concreto. Logro concluir cosas hacia lo abstracto y hacia lo concreto, ambos lados. Pero los dos están disjuntos. La pregunta que yo tengo es doble. Tengo doble pregunta. Una, ¿dónde vive el abstracto? Uno, porque el abstracto necesita de algo que lo abstraiga para que exista. Uli. Se necesita algo concreto para Algo, abstraer al abstracto. no, se necesita algo que abstraiga. No dije concreto, no dije no concreto. Y lo que dije es que tiene que ser algo que abstraiga para que exista un abstracto, y se requiere de una interacción entre el abstracto y el concreto que no existe. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se va a ¿Pero qué tiene que ver relacionar? las ¿Qué leyes? es Sejel Apoel entonces? Esto, ¿qué tiene que ver las leyes con Las las leyes son abstractas, pero están en abstractas concreto. y se aplican en un mundo concreto? Entonces, Se los voy a dibujar para que No, yo entendí, pero no sé cómo se da. No se puede saber. No sé cómo logran, porque son dimensiones distintas. Pero por eso dejo a Hashem las mismas. ¿Han escuchado hablar de los objetos de los... ¿Cómo logran interactuar? Las leyes están en abstracto. Es como... Tengo una duda que me perdí de antes. El abstracto, el mundo es abstracto. Ah, Como concreto. Ya está tan claro que ya. si todo fuera tan lógicamente útil, ¿cómo, ¿Qué? cómo llegamos todos a pensar tan distinto de algo tan lógico? Hay dos cosas distintas. Una es cómo pensamos y otra es qué pensamos. Volvemos al mismo problema original. La forma en que pensamos la podemos analizar. ¿Por qué? Porque el cómo pensar es estándar. Todo el mundo piensa igual. Lo que podemos diferir es las premisas del pensamiento. Pero una vez que ponemos estas premisas, el resultado es natural. Porque el mecanismo de pensamiento es siempre el mismo. ¿Correcto? No sé qué provoca la interacción finalmente. No sé. Tengo aquí lo concreto y aquí tengo lo abstracto. ¿Ok? Y afuera de eso está algo. Ahora, el problema es que lo concreto depende del abstracto y yo puedo intuir y puedo hacer una inducción desde el concreto, que es lo que sucede en el abstracto. Eso se llama las leyes, ¿correcto? Las leyes que yo descubro. las leyes pero- yo las descubro según lo concreto. Entonces, ¿cómo puede ser Yo que yo descubra algo adivino, abstracto? yo descubro el abstracto A a través través de lo que del veo concreto. en el concreto. Claro. Así aprendo. Obvio. Pero Obvio. no sé cómo Entonces se el da abstracto la- necesita el la concreto para interacción. manifestarse. Para manifestarse, pero No para existir. existir, para Pero manifestarse. ahora, el problema es que el concreto, ¿sí? El concreto está regido por normas. Existe, por lo tanto, en función de esto. O sea que este depende de este, pero este no depende de este. ¿Cuál está regido por Claro, normas? pero- Concreto. El concreto, obviamente. Y la pregunta, ¿cuál es? ¿Ah? La pregunta que tengo es cómo es que existe esta relación visual cuando esto es abstracto, esto es concreto y no están relacionados. Viven en mundos completamente disjuntos. Y peor, este necesita algo que lo sostenga. Porque la abstracción, ¿sí?, tiene que ver con un proceso que hilo mental. Pero cuando algo se No puede ser, un segundo, no puede ser mental, porque entonces tendríamos que decir que el abstracto de la ley depende de el observador, y eso no es verdad. Todo el mundo sabe que eso no es verdad. Pero claramente hay un segel, un intelecto que es capaz de generar y mantener estas leyes y hacer que las leyes se cumplan, que todo el tiempo está manteniendo esta relación y por lo tanto también mantiene esto existente. Pero no depende de eso. A eso Si le llamamos dependiera Dios. del Sejel, se Ramacón. quedarían en cuanto a Ya, a eso le llamamos Dios.
¿Qué significa Hammakom? Lugar. El lugar. ¿Qué significa el lugar? Es donde el mundo existe. ¿Qué significa? Está el concreto y está el abstracto. Y los dos se relacionan. Es solo esto lo que podría explicar. No me pueden decir que no existe un ordenador. ¿Cuál es el problema? Hay una tremenda prueba que todo el mundo trata de decir que está mala. ¿Cuál es? El concepto de el orden, ¿sí? Que existe un ordenador. ¿Cuál es el error en la forma en que se plantea? Que dicen, Tishma, no necesito un ordenador. Caóticamente el mundo llegó a la situación en la que está. La teoría de la evolución. La teoría de la evolución, lo que fuera. Todo, la evolución y cualquier otra cosa. Es una situación del estado del sistema. ¿Cuál es el error en ese pensamiento? Que están pensando que el que aquí haya caos no responde a una ley de acá. Y eso no tiene sentido. El problema del orden no está aquí, está acá. El universo está ordenado por esto, no por esto. Es por esto que está ordenado. Una vez que yo sé que esto está ordenado, ¿cómo sé que está ordenado? Lo puedo escribir. ¿Han escuchado hablar, por ejemplo, de esta? Ay, no, por favor. No. ¿Han escuchado hablar de, no sé, Eso es suficiente. Igual no todo bien. Sí, este es mi tarea. ¿han escuchado ese tipo de cosas? Es la única fórmula que me aprendí en todo bachillerato. ¿Está ordenado eso, no? Totalmente. Chicas, ¿está ordenado esto, no? Totalmente. 100% ordenado. Y siempre es igual. Y siempre nunca cambia. Nada. Absolutamente igual. Siempre. ¿Me pueden decir que eso no tiene orden? Nadie puede decir eso, porque es una expresión ordenada, consistente, clara, precisa, sintética. No hay nada que decir al respecto. Es. Así que el orden existe. ¿Puedo decir que el orden acá no existe? Obvio, porque todo tiende al desorden. Es una ley. Todo tiende al desorden. Ah, ya entendí algo, creo que entendí algo. ¿Puedo hacer una pregunta? Hey. Que sería... Segundo, ella tiene una pregunta antes. No, creo que entendí Ok, adelante. algo. Entonces quiere decir que al estar en el mismo lugar, espera, ya me confundí otra vez. Ajá, al estar en el mismo lugar, eso crea que lo abstracto y lo concreto no estén relacionados, pero el abstracto es la ley y lo concreto somos nosotros. No. Correcto. No solamente Pero nosotros. estamos en el mismo mundo, pero existen las leyes, entonces... No. Existen en dos planos distintos. Está el abstracto y está el concreto. Ambos son reales. Pero estamos en la Tierra. Da lo mismo. Pero estamos en la Tierra. Pero Claro. estamos en la Tierra. ¿No? Sí. Mejor, ok. No, Buenísimo. porque, un segundo, el abstracto no está en un lugar. No está. Es, Ok. no está. Bueno, es. Veo. Ok. Entonces, eso quiere decir que lo abstracto son esas leyes que todavía pueden seguir habiendo esos abstractos por todas partes del mundo todavía. Que seguimos sin descubrir. Un segundo. Sí, Pueden sí. estar, sus manifestaciones pueden estar en todas partes del mundo, pero si son, y si no son, no son. Puede ser que no hemos traído esas manifestaciones a lo concreto. Correcto. No, o no las hemos Puede ser traído, que nunca hayan o que no las hemos visto, o que no existan. Esas abstracciones no existan. No hemos visto la relación. no ¿Me sé? la- Viejo León. Ok. Sí, un segundo. Ella estaba primero. Un segundo. En lo concreto. En lo también concreto. hay cosas abstractas, pegadas. Por ejemplo, Perdón, ¿qué cosa de nuevo? en lo concreto, en lo material, también hay cosas, para no decirle espiritual, pero hay cosas abstractas que están con lo concreto, están mezcladas. Sí. Tan que el abstracto no tiene un lugar. Solamente hay una. Pero por ejemplo, cuando hace una braja, no dice shakol y Ok. toma agua, que es concreto. Hay una cosa muy linda. Tranquila. Primero tranquila. Relájese, no pasa nada, está todo bien. Felices y contentos aquí. Un segundo. Fíjense. Esto no niega la existencia de la espiritualidad, en lo absoluto. Al contrario, le da un ámbito nuevo. Que yo puedo reconocer la raíz de lo concreto. ¿Qué es lo que hago cuando hago una braja? Shehakol nia bidvaro. ¿Qué significa eso? Todo es porque Dios así lo dijo. Eso significa básicamente, ¿correcto? ¿Qué significa que Él lo dijo? ¿Él habló? ¿Bla, bla, bla? ¿Dijo? No. ¿Qué significa eso? ¿Qué es el habla? Una expresión de algo. Pero es abstracto. Y esto La expresión de Expresión pensamiento. también. es una expresión. Y esto es una expresión. Matemática. En este caso matemática, en otros casos biológica, en otros casos lo que sea. Yo reconozco en lo concreto
una expresión de su origen, que claramente es abstracto. ¿Implica que es solo abstracto? No. Incluso que viene de más atrás. Pero que sea la raíz no quiere De decir aquí. que estén separados. No. Esta depende 100% de esta. La razón de esta está aquí. Todo existe porque Dios quiso. ¿Y qué es lo que significa que Dios dijo? Dios no tiene, fíjense lo curioso, ahora puedo probar lo que la epistemología no puede probar. Fíjense lo curioso. ¿Dios tiene tiempo? ¿Cómo puede hablar? Dios no puede hablar. No en la razón de nosotros, de hablar. Porque el habla tiene que ver con tiempo. Me lo limita. Y eso no puede ser porque Él no tiene tiempo. O sea que cualquier cosa que Él exprese es eterna. Pero Si todo lo que yo expreso fuese eterno, y eso tiene que ver con van a cuidar todo lo que haga, salga de sus bocas, harán. ¿Sí? Es un lashon del pasuk en Parashat Matot. ¿Sí? Kola yotze min hape ta'aseh. Todo lo que salga, ¿por qué? Porque Dios es así. Todo lo que sale de su boca es así eternamente. Ay, por eso Lo que implica que si Él dijo que existe la realidad de la luz es. Y es bidiuk lo que dice el pasuk. Vayomer Elohim Yeor. Vayor. ¿Qué significa literalmente el pasuk? Y dijo Dios, es luz. Y es luz. ¿Qué significa es luz? Eso. Dios dijo es luz. Eso es luz. Es literal lo que dice el pasuk. El que Dios diga que hay luz, eso es la esencia de la luz. ¿Qué es lo que es la luz? Una expresión de Akadosh Baruj Hu. Punto. ¿La puedo escribir de alguna forma? No. Nadie tiene idea cómo se puede escribir. Sabemos cómo funciona, pero no tenemos idea por qué funciona. ¿No es cierto? Sabemos. Y al desordenarse es que hay sol y luna y todo eso. no es que es desordenarse. No, pero al desordenarse en lo concreto es que tiene tiempo y lugar y forma. El tiempo es una medida, se puede medir en el algo así, sí, como se va abriendo la raíz. Claro. Fíjense, lo interesante de esto, más allá de que es una prueba súper potente de que Dios existe, ni que hablar, implica que nuestro proceso de pensamiento, que está enraizado en nuestro lenguaje, ¿sí?, está en la esencia de la realidad. Yo absorbo la esencia de la realidad, la abstracción, la parte abstracta de la realidad, la absorbo como una inducción de la realidad. ¿Hasta aquí es claro? Por eso el nombre de las cosas expresan lo que son. Correcto. Porque su esencia. Porque es su esencia. Inducciones agarra. ¿Cómo Es tomar muchos ejemplos y extraer de eso una abstracción de qué es lo que es. ¿Y deducción? Deducción es tomar una cosa abstracta y por lo tanto llegar a la conclusión de cómo es en lo concreto. Gracias. O sea, el origen de lo concreto es lo abstracto, 100%. 100%. Es evidente. Pero, Chicas, fíjense lo curioso que viene a continuación. Eso implica que todo está ordenado, implica que todo se puede pensar. Todo se puede pensar. Todo se puede ordenar. Y todo le puede producir a uno claridad si uno lo enfrenta correctamente. Esta es la raíz de este camino. Está bueno. o sea, usando las leyes de la lógica abstracta Obvio. que vemos como... De la lógica, de la forma en que se piensa. Lo único que tengo que encontrar es la hebra que me desarma la madeja. Eso es todo el tema. Si hago la pregunta correcta, se deviene una respuesta que genera una pregunta, que genera otra respuesta, que genera otra pregunta, y así voy desarmando hasta que llego al final. Pero igual puede ser algo raro. Es tremendo. El origen de todo eso siempre vamos a Perdón, tener- y es hermoso. No puedo decir que no, es hermoso. Creo que no entiendo. Un segundo, ahí estaba primero. El origen de toda esta cadena de preguntas y respuestas es siempre el origen del mundo. Mediocre. Hashem. Sí. Sí. O sea, Hashem es la... La respuesta más simple que puedo dar y la más compleja que puedo dar siempre es la misma. No, pero hay que hacer el Pero entre procedimiento, medio tengo que hacer el o sea, hay procedimiento, porque si no, no me llego a conectar realmente. Claro. Es como que le doy la respuesta fácil y funciona. No.